Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes esta tarde-noche, rogando que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes y de aquellos que estén escuchándonos. Antes de iniciar, me gustaría hacer una oración para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, eres bueno, eres fiel, tu misericordia es para siempre. Podemos estar, Señor, y despertar confiados en que tú nos vas a sostener con tu fidelidad, Señor, y que nosotros, con tu gracia, Señor, estaremos preparándonos para estos tiempos que vienen, estos tiempos finales, donde veremos tu gloria, tu poder, donde veremos tus propósitos, Señor, y donde veremos también nuestras vidas siendo cambiadas a tu imagen para que podamos estar contigo por la eternidad. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestra bienaventuranza que estamos leyendo en este día. Y si nos recordamos, hace 8 días empezamos y nos quedamos pendientes en esta bienaventuranza en Apocalipsis 20, capítulo 6, que nos dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él por 1000 años. Es interesante aquí hacer notar, y lo tratamos de responder estas preguntas hace 8 días, que eran, bueno, si hay que hay una primera resurrección, ¿cuántas resurrecciones hay? Vimos también un tiempo que se nos está mencionando aquí, que son 1000 años, y vimos sobre la segunda muerte. Si alguien no escuchó o quiere saber un poquito más sobre estas preguntas o las respuestas a estas preguntas, puede escuchar el audio de hace 8 días. Pero haciendo un resumen, hermanos, la primera resurrección implica, o vimos hace 8 días, que es una respuesta que hay una segunda resurrección. Por lo tanto, tendríamos que ser proactivos y buscar al Señor para poder ser, como dice aquí esta pasaje, bienaventurados y ser partícipes de esta primera resurrección. La bendición de esta primera resurrección, como menciona aquí, es que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Esa es una de las bienaventuranzas. Y la otra es que que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Hoy me gustaría que viéramos un pasaje de la Escritura donde se nos menciona esta primera resurrección y donde vamos a desarrollar algunas de las cuestiones que se necesitan para ser partícipes de este evento, porque dice: bienaventurado y santo el que tiene parte. Entonces, para tener parte seguramente necesitamos cumplir con algunos requisitos o algunas cualidades, ¿verdad? Para poder ser partícipes de esto. Este tema lo vamos a ver desarrollado en el libro de Filipenses. El apóstol Pablo lo desarrolla en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses capítulo 3. Vamos a leer algunos de estos versículos y me gustaría estudiarlos, tal vez no a profundidad, pero sí con la necesaria para que nosotros sepamos a qué se refería el apóstol Pablo, cuáles eran las cualidades, y lo que el apóstol Pablo mencionó en este capítulo antes de hablar sobre la primera resurrección. El versículo 1 dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Fíjense que el apóstol Pablo, antes de meterse al tema de la primera resurrección y de las cualidades que se necesitan para ser partícipes de esto, el apóstol Pablo les da un mandato, y es: regocijaos y, y gozarnos en el Señor. Y hermanos, cierto, el tema principal tal vez de este capítulo es la primera resurrección, pero antes de todo ello, necesitamos nosotros tener este espíritu de gozo, de regocijo en medio de cualquier circunstancia. El gozo del Señor es nuestra fuerza en medio de cualquier circunstancia. Y recordemos que ese versículo, que el gozo del Señor es nuestra fuerza,
Se escribió en tiempos de guerra, en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, de aflicciones. Y esto es una clave muy importante, hermanos. El gozo del Señor debe estar presente en nuestras vidas y nos va a ayudar y nos va a lograr ayudar a salir de opresiones, de pruebas personales. Y esta ha sido una fuente inmensa de provisión para muchos creyentes. Recuerdo una historia que cuenta Pastor Bailey, de hecho la escribe en uno de sus libros, donde menciona que había un barco que navegaba en medio de una tormenta terrible, terrible, donde la tripulación y los pasajeros que iban en el barco se les ordenó encerrarse y no salir a cubierta. Sin embargo, ya saben que siempre hay uno que quiere saber qué está pasando, que quiere saber lo que está sucediendo, y esta persona logró salir de donde estaban todos, logró subir a donde estaba el capitán del barco y con mucha dificultad logró abrir una de las ventanas de la cubierta y donde estaba el oficial. Y cuando esta persona vio al oficial que estaba sujetando el timón, el oficial voltea y le regala una sonrisa. Entonces el pasajero se las arregló otra vez para regresar dentro del barco, bajo cubierta, y cuando llegó todos sus compañeros se le quedaron viendo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y él les dijo, todo va a estar bien. ¿Y por qué sabes que todo va a estar bien? Y este personaje le dijo, porque el capitán está sonriendo. Entonces eso les dio la seguridad de que todo iba a estar bien. Pero hermanos, es cierto, el gozo del Señor, cuando nosotros tenemos esa habilidad y esa gracia de poder experimentar el gozo del Señor en medio de cualquier circunstancia, entonces el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pasando ahora al siguiente versículo, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, antes de que el apóstol Pablo aborda en este capítulo 3 de Filipenses sobre la primera resurrección, o sobre el tema de la resurrección entre los muertos, nos da ciertas advertencias. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que nos cuidemos de tres clases de personas. Uno, los perros; dos, los malos obreros; y tres, los mutiladores del cuerpo. En la Biblia los perros han sido usados en diferentes ocasiones para hablar de alguien que ataca. De hecho, en el Salmo 22, 16 al 20, ustedes los pueden leer, nos habla que refiriéndose a las personas que atacaban a Cristo, los compara como perros. De hecho, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 18, nos dice que no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Así que hermanos, las escrituras, los perros también simbolizan a gente que tiene impurezas sexuales en el tema sexual, o que atacan también a la cruz de Cristo. La segunda clase de personas sobre la cual nos tenemos que cuidar, dice, son los malos obreros. Y estas personas, este tipo de personas, son aquellos que tienen un corazón perverso, siembran herejías, siembran envidias, siembran celos, siembran discordia en las congregaciones. El Señor Jesús mencionó esto en Mateo 18:7, donde nos dijo que es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre por el que vienen los tropiezos. Y la tercera característica de personas que nos tenemos que guardar, según lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, es de los mutiladores del cuerpo. Y los mutiladores del cuerpo, en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, eran un grupo de judíos que se llamaban los celotes, casi con Z. Y estos insistían en guardar las leyes ceremoniales. Ellos no aceptaban que estas costumbres ceremoniales fueran eliminadas después del sacrificio de Cristo. Forzaban a la gente a circuncidarse. eh, pero recordemos, hermanos, que nosotros tenemos otra circuncisión. Déjame ver si tengo el versículo aquí en la presentación. Sí, siguiente versículo nos dice, porque nosotros somos la circuncisión
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo está explicando ahora qué es la circuncisión o cuál es la verdadera circuncisión. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29 nos dicen, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que la circuncisión verdadera, hermanos, no es la que se hace físicamente en el cuerpo, que es la que se practicaba en el pueblo de Israel, sino es la circuncisión de nuestro corazón. La circuncisión nos habla de la carne, de las cosas que deben de ser quitadas para que nosotros seamos como Cristo. Eh, el Señor quiere reemplazar nuestro corazón duro con un corazón blando, de carne. Y esto, recuerdo el mensaje que nos dieron hace poco en la congregación, nuestro hermano Ariel, sobre la parábola del sembrador, hermanos. Aquellos que tengan un corazón duro, lo único que va a pasar es que la semilla de la palabra de Dios no va a caer en sus corazones, no va a producir fruto, y los que no produzcan fruto no van a estar cerca del Señor. Así que necesitamos ser prestos en esto. Y Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que, en efecto, como empezamos leyendo esta carta, debemos tener un espíritu gozoso con el Señor. El gozo del Señor, recordemos que es nuestra fuerza. Y de hecho el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo que deben de estar formados en nuestra vida. Pero número dos que vamos viendo en este capítulo es necesitamos tener un corazón circuncidado, un corazón blando, un corazón que esté dispuesto a apartarse de las obras de la carne, del pecado y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo va a entrar a un tema que hemos visto también en una de las bienaventuranzas anteriores, que es la justicia, hermanos, la justicia. La justicia, tenemos dos tipos de justicia. La justicia nuestra, que podemos intentar en nuestra propia fuerza, podemos esforzarnos para ser justos, podemos decir, no, pues yo soy una buena persona, no hago nada malo. Pero Isaías capítulo 64, verso 6 dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante del Señor. La justicia que nosotros debemos de perseguir es la justicia de Cristo, la cual se recibe por medio de la fe. Y déjame ver si tengo aquí, me parece ser que me faltó un verso en la presentación. Si me dan un segundo. Recuerden que en una de las bienaventuranzas pasadas vimos que la justicia puede ser, o más bien en nuestras vidas, es justicia imputada y justicia impartida. Y el apóstol Pablo también va a hablar de esto, hermanos. De hecho, vayamos a los siguientes versos para tratar de ejemplificarlo. Regresemos a Filipenses capítulo 3, versículos 4 en adelante. Vamos a ver que el apóstol Pablo dice, miren, si alguien de ustedes cree que es justo, o si alguien de ustedes cree que por su forma de comportarse o porque es una buena persona va a lograr ir al cielo o ganarse el cielo, vean lo que yo hacía, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en el versículo 4 de Filipenses 3 dice, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y el apóstol Pablo aquí empieza a decirles, miren, ¿alguien de ustedes cree que es justo? Pues yo lo era más y nos ponemos a hacer comparaciones. Yo fui circuncidado al octavo día, versículo 5, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Recuerden que los fariseos eran personas súper estrictas en el cumplimiento de la ley. Ellos tenían que cumplir cada jota, cada tilde de la ley, diezmaban absolutamente de todo, hasta de los granos más pequeños. Y aquí lo que le está diciendo el apóstol Pablo es, bueno, si se trata de ser justo por nuestras fuerzas,
pues yo lo era. El verso 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y créanme que esto que está diciendo no es algo sencillo, hermanos. No era algo sencillo vivir y cumplir toda la ley. Sin embargo, aunque Pablo era irreprensible según la ley o la letra, más tarde en el transcurso de su vida tuvo que aceptar que él era el principal de todos los pecadores. En alguna carta, de hecho, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 13 al 15, él dice que él es el primero de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos una revelación de quién es Cristo, del plan de Cristo para nuestras vidas y de lo que Él tiene, hermanos, entonces la justicia que nosotros podamos pensar que tenemos o las obras que hayamos hecho se convierten en nada. De hecho, el apóstol Pablo lo dice aquí en el versículo que sigue. Ya me salté, perdón. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y Pablo dice, sí, yo pensaba que era justo, yo pensaba que era irreprensible, pero cuando yo me encontré con Cristo, me di cuenta que todas estas cosas no servían para nada. Y por eso dice, las he estimado como pérdida. Pablo reconoció que toda su justicia, según la ley, no le había traído un beneficio a él. No era una persona cambiada, no era una persona transformada. Y de hecho, vean lo que dice en el versículo siguiente, que es el versículo 8, perdón. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús y cuando realmente lo conoces y sabes quién es Él, no importa qué cosas hayas hecho o qué grandes cosas hayas hecho, nos damos cuenta que nuestras obras no nos pueden salvar. Y nos damos cuenta que el único que puede traernos salvación es Él. Por eso en el versículo 9 el apóstol Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí nos está diciendo, miren, yo intenté hacer las cosas correctas, guardar la ley por mis fuerzas como era, pero me di cuenta que esa no es la justicia que vale. No quiero, aquí el apóstol Pablo decía, no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es a través de esta justicia, es a través de estar con Cristo y ponerlo a Él en nuestro interior que recibimos el don de la justicia de Dios. Y en Habacuc, por eso nos dice que el justo por la fe vivirá, en Habacuc 2:4. Luego llegamos a este versículo, hermanos, donde Pablo nos menciona el tema que estamos viendo. Versículo 10. Dice, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es la resurrección que estamos estudiando, que nos menciona en Apocalipsis también, en la bienaventuranza que estamos estudiando, Apocalipsis 26. Esta es esta resurrección, pero veamos aquí el clamor profundo del corazón del apóstol Pablo, hermanos. Aquí el apóstol Pablo ya tiene años de ministerio, ya había visitado y fundado iglesias, de hecho estaba preso, y en medio de todas estas circunstancias, el apóstol Pablo empieza a escribir, ojalá ansío poder calificar para poder ser parte de esa primera resurrección que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que vamos a leer nuevamente. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es una
interesante, hermanos, aseveración que nos está haciendo aquí el apóstol Pablo. Ojalá si fuese, ¿cómo dice el versículo? A fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces la pregunta para nosotros debiera ser, bueno, entonces entiendo que existen dos resurrecciones. Esto lo vimos hace 8 días. En efecto, la primera resurrección que tiene lugar en la segunda venida del Señor Jesús y la resurrección general que va a ocurrir después del milenio. Una es antes del milenio y una es después del milenio. La primera resurrección inicia o es al inicio del milenio, la segunda es al final del milenio. La primera resurrección es solamente para los santos vencedores que van a resucitar y que van a recibir cuerpos glorificados para vivir y gobernar con el Señor Jesús durante 1000 años cuando Él esté reinando sobre esta tierra. Me gustaría tocar un poco, hermanos, sobre esta cuestión de la segunda venida. No, no es el propósito de este estudio, ni lo vamos a ahondar, pero sí me gustaría tocar un poco sobre la segunda venida de Cristo, porque hoy en la iglesia tenemos algunas posturas o puntos doctrinales que me gustaría tocar y me gustaría con base en la escritura poder mencionar dónde lo que entendemos de la escritura ocurre esta segunda resurrección. Recuerden que, perdón, esta primera resurrección, la segunda venida del Señor Jesús, el rapto, etcétera, porque creo que es importante, hermanos. Yo recuerdo que en China, cuando hubo un auge en la evangelización hace muchos años, antes de que Mao Zedong fuera el emperador en China, eh, y a los cristianos les decían, los cristianos no van a sufrir, los cristianos no van a pasar por todas estas cosas y el Señor va a venir por ellos y hablaban sobre la segunda venida, etcétera. Y sucedió que cuando llegó Mao Zedong y vino una gran persecución sobre la iglesia, muchos cristianos se desanimaron. ¿Por qué? Porque no les habían enseñado lo que la escritura decía, o la verdad sobre lo que el Señor dice. Es necesario, hermanos, que a partir de ciertas circunstancias nosotros seamos calificados. Fíjense que antes de mencionar la resurrección aquí en Apocalipsis 10 y 11 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección, pero también la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Yo no veo aquí que todo sea poder, que todo sea maravilloso, que todo sea sin dolor, ¿no? Yo veo aquí que hay que conocer al Señor Jesús. Sí, hay que conocer el poder que Él nos ha dejado, hermanos, y el Señor nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas y nos ha dado su poder para vencer, pero también necesitamos participar de los padecimientos que Él pasó. También podemos llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Eh, Así que para poder participar de esta resurrección, que como vimos hace 8 días es una palabra griega que nos da a entender que es extraer de entre, sacar de entre, extraer de entre los muertos, vimos que no es una resurrección para todos los cristianos, sino es una resurrección para aquellos que tengan las cualidades o hayan calificado para ser parte de este grupo. Quisiera concluir este día con los 4 requisitos que debemos tener nosotros para poder ser parte de esta primera resurrección. Uno es a fin de conocerle. Este conocerle no es conocer de aquí únicamente, porque creo que es muy importante tener conocimiento mental, pero es un conocimiento experimental. El 2 es conocer el poder de su resurrección. 3, la participación de sus padecimientos. Y 4, llegando a ser semejante a él en su muerte. Estos 4 puntos son los que me gustaría ver el próximo miércoles con ustedes. Así que
por el día de hoy me gustaría detenerme aquí y me gustaría invitarlos a que sigamos en este estudio y podamos nosotros ahondar en estas cuatro cosas que necesitamos o estos cuatro requisitos que deben formarse en nuestra vida para poder participar en la primera resurrección. Hermanos, yo quiero estar ahí. El apóstol Pablo deseaba estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo creo que el anhelo también de nuestras vidas es estar ahí, ser partícipes de esta primera resurrección. ¿Cuándo viene el rapto? ¿Cuándo es la segunda venida? ¿Cuándo es la primera resurrección? Vamos a tratar de responder cada una de esas preguntas en las próximas sesiones. Pero más importante que cuándo, aunque creo que es importante saberlo, pero más importante que eso, creo que debemos de estar atentos a qué necesito yo hacer para estar ahí. ¿Qué necesito hacer yo para estar ahí? Así que haciendo un resumen de este día, el apóstol Pablo nos dijo, para empezar, estén gozosos. El gozo del Señor debe estar presente en sus vidas, no importa la circunstancia que les rodee, no importa lo que estén pasando, pueden ser montes, pueden ser valles, no importa qué sea, pero el gozo del Señor debe estar en medio de nosotros. Después, tenemos que tener cuidado de ciertas personas para no ser partícipes con ellos. Estas personas son aquellos que son enemigos de la cruz, aquellas personas que siembran discordia entre los hermanos, aquellas personas que están pensando únicamente en hacer las cosas a su manera, con su propia justicia. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de esas personas, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo y de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo y enemigos del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en este eh, capítulo también que tenemos que tener un corazón circuncidado como tercer aspecto. Gozosos, tener cuidado con esos tipos de personas y tener un corazón circuncidado son tres cosas que me gustaría dejar en sus corazones en esta noche. Dentro de 8 días ahondaré un poco más sobre los 4 requisitos para poder ser participantes de esta primera resurrección y los veremos más a detalle si el Señor así lo permite. Oremos para terminar. Padre, ayúdanos, Señor, a tener tu gozo en medio de cualquier circunstancia en nuestros corazones. Vivimos días complicados, Señor. Hoy hay guerras, hay hambres, vienen problemas fuertes, Señor, en esta humanidad. Pero en medio de todo eso, ayúdanos, Señor, a conocer y a tener tu gozo, que es un fruto del Espíritu que debemos de tener desarrollado en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener cuidado con los enemigos de tu cruz, con aquellos que se creen justos con sus propias obras y con aquellos, Señor, que quieren sembrar disensión, envidia, celos en las iglesias y en tu cuerpo. Señor, ayúdanos a tener un corazón también circuncidado, que seamos separados de este mundo para poder seguirte y amarte únicamente a ti, Señor. Y Padre, danos gracia de poder cumplir con estos 4 requisitos que estaremos viendo en la próxima sesión para poder ser partícipes, así como el apóstol Pablo lo anhelaba de esta primera resurrección. Que la bendición tuya, Señor, sea sobre cada persona que haya escuchado este tema. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día de mañana en nuestra reunión de oración a las 8 de la noche. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.